Los protagonistas presentan Pool. Auspician Tigo, Regimiento 8, Salema, Tiendas Ávila, Artesanato, Garden Automotores. Sí, espero que vos también tu empresa. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Doña Don, ya estamos para compartir con usted un tema candente que nos afecta a todos, a ricos y pobres. La seguridad ciudadana. ¿Qué pasa realmente? Hoy queremos compartir con un referente importante del quehacer cotidiano, ya sea parlamentario y ya sea también el que debe garantizarnos la seguridad, uno de los efectivos policiales que nos acompaña esta noche. Como siempre, hermosa camisa de Tiendas Ávila. Les invito a los presentes, también a usted, doña Don, a visitar Tiendas Ávila. Queda en Cruz del Defensor, casi Mariscal López, teléfono 602-640. Como siempre nos acompaña Pool. Cuando querés refrescarte, nada mejor que lo natural, llegó Pool Piña. Una nueva Pool para que pueda disfrutar del sabor de la piña todo el año. Probala en sus 6 presentaciones en envases retornables y no retornables. Pool Piña. Bueno, ya estamos acá con los señores. Senador Hugo Estigarribia, ¿qué tal, senador? ¿Cómo está? Buenas noches, bienvenido. ¿Cómo está, Fernando? Un placer estar aquí. Un saludo a los compañeros que están presentes y también a la audiencia, y un gusto estar aquí. Gracias, senador, por aceptar más a esta hora. El diputado Dionisio Ortega, del PLRA. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo está? Buenas noches y bienvenido. Gracias por aceptar la invitación. Un gusto saludarte, Fernando, a vos y a tu teleaudiencia. Bueno, y está con nosotros el comisario general Alfredo Pineda, jefe de la primera zona policial. A su cargo está algunos departamentos, varias comisarías y muchos efectivos policiales. ¿Qué tal, comisario? ¿Cómo está? Buenas noches y bienvenido. Muy buenas noches, Fernando. Un placer estar en esta actividad y aclaro que la primera zona policial abarca la jefatura de policía metropolitana, central y orillera. Bueno, ¿cómo estamos en tema de seguridad, diputado? El diputado del PLRA, oficialista, el senador Hugo Estigarribia, no sé qué decir, opositor, ¿verdad? El senador de la ANAR, aparte del sector que no pactó con el gobierno. Bueno, pero... Vamos a aclarar ya a punto. Bien claro. Diputado, ¿cómo estamos realmente? Fernando, dado el clima de inestabilidad y violencia que se ha instalado, mi compromiso aquí con el senador y todos los parlamentarios, yo estoy replanteando el análisis del artículo 6º de la ley número 222 del 93, donde se determinan las funciones de la policía. Y replanteando eso porque hoy día se percibe a un policía indiferente y como no tiene atribuciones suficientes dadas por la ley, entonces se siente impotente a intervenir abiertamente. El comisario nos puede aseverar eso. Yo he consultado con algunos y me han dicho no tenemos la suficiente autoridad para intervenir. Entonces ellos necesitan de un procedimiento judicial para intervenir y como si el hecho se está dando en ese momento. Entonces vale la pena analizar ese punto y a ver si todos nos ponemos de acuerdo y le damos atribuciones bajo la supervisión judicial, cierto, ¿verdad? Pero no tenerle atado las manos. No tener atado las manos específicamente. Puede proceder sin estar presente la fiscal. Sí, pero con supervisión judicial. No, es a su arbitrio precisamente, ¿verdad? Pero darle más espacio de procedimiento. ¿Vos estás de acuerdo con eso, senador? Yo creo que la reforma tiene que pasar por el Código Penal. El Código Penal. Código Penal, respetando la idea del diputado que voy a analizar. Yo creo que el Código Penal es un código garantista, demasiado garantista para el delincuente, o el presunto delincuente. Sí. Es un Código Penal que se hizo bajo inspiración de un jurista alemán, el señor Wolfgang Schöne, que tiene el mérito de haber venido a Paraguay, se quedó en Paraguay, enseña ciencias penales y tiene muchos discípulos en la magistratura, en la docencia,
en la abogacía, pero hay una realidad que nosotros tenemos que analizar, respetando el trabajo que se hizo, una reforma al Código Penal muy profunda, una bicameral de reforma del Código Penal. Creo que este tema de las medidas sustitutivas de prisión es algo que tenemos que revisar, porque fíjense, los índices de delincuentes que han sido recapturados o que han sido incluso muertos por sus potenciales víctimas son aquellos que gozan de medidas sustitutivas. Entonces, hay una realidad. O van de alguna manera presos por un hecho menor, perfeccionan su delincuencia o se vuelven delincuentes más graves, salen con medidas sustitutivas y ejecutan eso, ¿cierto? Entonces, hay una realidad que tiene que ser la del Código Penal. Aparte también el tema de la acción de los policías. Ahí entran otros asuntos. Por ejemplo, el tema de la corrupción en cuadros policiales que pueda haber. El tema de los salarios de los policías. Sí. Hay una realidad que a mí me preocupa. Nosotros le hemos dado al Congreso bastante dinero para exposición al peligro. Los oficiales han mejorado, pero por ejemplo, ellos tienen que comprar sus municiones, tienen que comprar su uniforme, a veces su chaleco. ¿Y cómo es eso? Ellos tienen que sacar un préstamo a la cooperativa policial, se endeudan, entonces tienen problemas pues para pagar y tratan muchos de ellos, no digo que todos, algunos, creo que lamentablemente hay muchos que se prestan a eso para satisfacer sus necesidades, conviven con el delito o se vuelven delincuentes. Entonces es un tema que tiene muchas aristas, pero desde el Parlamento nosotros le hemos dado todo el presupuesto posible. Incluso tuvo el ministro del Interior el presupuesto para los helicópteros, tienen nuevas patrulleras. O sea, desde el punto de vista de lo que el Parlamento viene haciendo, presupuestariamente hablando, nosotros estamos muy tranquilos. Ahora, reformas legales tenemos que estudiar y el Código Penal, puede ser la ley de policía, tenemos que empezar nosotros a atender muy bien esto porque la inseguridad que hay es absoluta para todos los niveles sociales, desde el más bajo hasta el más alto. Nadie se puede sentir seguro. Absolutamente. Sí. Ahora, comisario, ¿dónde está el problema principal? ¿Está en el Código Penal? ¿Están atados las manos con referencia a cierta intromisión que podrían hacer? ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde está el problema principal? Porque hoy se nota indiscutiblemente que la inseguridad es tremenda. Bueno, coincido plenamente con los parlamentarios que nos acompañan en este encuentro. Y eso de que en realidad tenemos las manos atadas, más o menos es relativo, porque lo que dijo el senador Estigarribia es absolutamente cierto, en el sentido de que en pocos días de haber sido logrado las capturas y con mucha evidencia se ha presentado ante el Ministerio Público una persona que ha cometido un hecho. En pocos días, de menos de un mes, nosotros le encontramos y nuevamente son detenidos. Y más o menos por ahí va precisamente la inconveniencia que nosotros tenemos desde el punto de vista legal. Ahora, eso no significa que el policía no pueda hacer su trabajo, porque esa es una excusa valedera, por cierto, pero de igual manera tenemos que trabajar, de igual manera tenemos que hacer, hay cosas que hacer, no podemos estar excusándonos de eso y no hacer, ¿verdad? Pero es molestoso, sinceramente le tengo que decir que es molestoso que en menos de un mes una persona que no debiera de estar ya en la calle tenga que estar. Y muchas veces hay que hacer una comparación precisamente cuando que no es que le voy a defender al personal policial, porque yo soy el primero, porque yo estuve en justicia policial y he firmado la sugerencia de baja de un montón de personal policial, tanto oficiales, incluso oficiales superiores, y oficiales subalternos, suboficiales. Pero cuando tiene problema un personal policial, inmediatamente una prisión preventiva. Sin embargo, un delincuente que no tiene ni siquiera arraigo, porque el personal policial tiene arraigo suficiente en el sentido de que tiene un sueldo, tiene su casa, tiene su domicilio real,
y procesal y todo, porque es su dependencia de destino, sin embargo ya está adentro, ¿verdad? Con eso no estoy queriendo defender absolutamente, porque nosotros somos los que detenemos. Cuando hay un inconveniente con un personal policial que también está metido en la delincuencia, que absolutamente ahí termina el concepto de policía que tiene ese ciudadano, si no pasa, para mí pasa en la fila de los delincuentes, y ese ya tiene una prisión preventiva. Sin embargo, los delincuentes comunes fácilmente otra vez recuperan su libertad. Por ese lado, por ejemplo, que tenemos un cuestionamiento, claro. Y estoy muy a gusto escuchando esto de los señores parlamentarios que están en intención de mejorar esa parte. Y en cuanto a los hechos delictuosos, principalmente en los robos de vehículos, se ha bajado 95%. 95%. Hoy amanecimos sin ningún robo de vehículo en la metropolitana, pero acabo de ser informado que a la madrugada se ha robado. Pero nuestra novedad de hoy no apareció ni uno, pero sin embargo había sido que después esta tarde ya se percató de que se había robado a la mañana y ya hay un... ¿Por día cuánto suele ser supuestamente el...? Uno, dos, y hay días que amanecemos sin ningún robo de vehículo, de automóvil estamos hablando. Y eso cuando hace 4 meses aproximadamente que llegué en la primera zona policial era un promedio de 6 a 7, que nos hemos reunido con el director general de Orden y Seguridad y los responsables de la investigación de esos hechos, que son los que manejan ese campo, y ahí hemos tomado algunas decisiones y a partir de ahí esa estrategia funciona. Esos detalles desde luego que no valen la pena, porque entonces se va a volver al conocimiento de los... Vamos a irnos a la pausa y a la vuelta quiero escuchar a los señores parlamentarios. ¿Tiene liderazgo Rafael Filisola? ¿Tiene liderazgo el comandante? ¿Hay brazos caídos? Porque indiscutiblemente se notan muchas cosas, ausencia en las calles cuando uno pide, le llama a la 911, le llama a cualquiera de la comisaría, siempre hay algunos problemitas. Pero después de la pausa, vamos a escuchar a nuestros invitados. Crecemos cada día. Pool, naturalmente nuestra. Artesanato. Artesanato. Regimiento 8, la primera empresa paraguaya de fabricación de extintores y la primera en introducir al país el concepto de la seguridad industrial. Trabaja desde 1945 por la seguridad en el Paraguay. Nuestra moderna fábrica de extintores es la de mayor capacidad en producción del país. Y nuestra visión de futuro nos permite evolucionar permanentemente, ofreciendo calidad y servicios de primer nivel. Regimiento 8, décadas trabajando por la seguridad en el Paraguay. Si siempre soñaste vivir en un parque, aquí te presentamos Parque Venezuela. Tranquilo y cerca de todo. Con todas las comodidades que siempre soñaste en un solo lugar.
Pasaje Venezuela. Tranquilo y cerca de todo. Bueno, estamos hablando de un tema que nos afecta a todos, ricos y pobres. Diputado Ortega, ¿qué es lo que, cómo sentimos la falta de seguridad? En la parte, ¿crees que los efectivos policiales hoy están bien equipados en la parte de tecnología, equipos, móviles? Yo sostengo que la policía está desfasada, no está actualizada. Y si todavía la ley le limita en el proceder, entonces todavía es más grave. Se percibe en la calle ese clima de violencia donde la policía no puede, no está autorizada a intervenir tal como proceden los delincuentes. Es decir, ¿en qué caso, por ejemplo? ¿Qué ejemplo? Y ante un hecho de asalto, por ejemplo, o si tiene que entrar a proceder en un domicilio, necesita Si es que llegan los efectivos policiales llegan. también, digo, Sí. porque hay momentos que no llegan y que tienen problemas de móviles, de patrullera, que tal cosa, que tienen poco hombre. Después el comisario nos va a decir también eso. En el transporte público, si no interviene el chofer, el asaltado se siente indefenso. Y hasta en las casas, entran en la casa y entonces el procedimiento policial es mucho más lento que la agresión de los criminales. Senador. Bueno, yo creo que acá hay que desarrollar un concepto en nuestra policía, por lo que he visto en las conversaciones con componentes de la fuerza pública, autoridades políticas. La policía nuestra no tiene el desarrollo de un concepto de policía preventiva. ¿Y por qué no tiene ese concepto? Y más bien es de reprimir el delito una vez que se produjo o cuando se está por producir. Y decía Thomas Jefferson, uno de los grandes pensadores norteamericanos, el precio de la libertad es la eterna vigilancia. ¿Qué significa eso? Y se ve en la policía en los países desarrollados. La patrullera que está dando vueltas, vos no pasás 5 minutos en cualquier rincón de la ciudad más pequeña encontrando una patrullera que está ahí. ¿Qué es? Es un efecto disuasivo para un potencial delincuente. Vos vas a entrar a robar una casa si te vas a pasar una patrullera, o vas a robar un auto si la patrullera está ahí. Entonces, cuando conversamos con los oficiales policiales que vienen para el ascenso, le preguntamos cómo está eso hoy. Y no, hoy tenemos poco, a veces falta combustible, ahora tienen muchos vehículos. Bueno. Pero el desarrollo de la policía preventiva es justamente la presencia en las calles. Comisario, ¿qué decís sobre este punto? Sí. Al senador. Efectivamente, en algunas medidas, en algunos conceptos estoy de acuerdo con el senador, en el sentido de que la mejor manera de prevenir es a través de la presencia, ¿verdad? Y por eso nosotros hemos lanzado a través de nuestro personal que se ubique en la zona donde hay peligro de asalto, principalmente en donde se mueven grandes movimientos que le puedan interesar a los delincuentes. Pero estábamos hablando, afecta a pobres y a ricos. Y el pobre, cuando se le roba un celular, significa que es un perjuicio para él. Pero sin embargo, en una oportunidad yo le pregunté a uno a quien se le había robado el celular, si de dónde ha comprado, y él también compró nomás, sí, en negro nomás también. Es decir, que él también está colaborando con los delincuentes. Es una forma también de evitar que la gente pueda robar. Es decir, que hay un mercado muy fácil. Pero si es por eso, pues entonces, ¿cuántos efectivos policiales tienen Cochemao? Sí. Vamos a decir, más o menos por eso, digo, por casa, ¿cómo empezamos para luego exigirle a los ciudadanos comunes y corrientes, digo? Y el tema de las patrulleras. Anoche, por ejemplo, yo estuve por la zona de la Plaza Uruguaya. Imagínate una zona muy peligrosa. A la hora que yo estuve, cualquier horario es peligrosa en esa zona, pero ¿vos crees que había un solo efectivo policial por ahí? Ni uno, a pesar que la comandancia está cerca, digo, ¿eh? Sí. Y es una zona roja, desde mi punto de vista, comisario. Es decir, ¿qué explicación le damos a los ciudadanos comunes y corrientes? Porque la Hiplátaco a lo mejor tiene seguridad privada, otros tienen hasta efectivos policiales con él, de civil, se dan el lujo, pero esa gente de medio para abajo, ¿cómo hacemos para defendernos? Nosotros estamos desarrollando un plan estratégico que habla
de lograr la seguridad pública, condición fundamental para el desarrollo individual y social, acorde a las exigencias actuales, con estricta observancia de la Constitución Nacional y demás leyes de la República, con ejes temáticos que habla de la área de seguridad ciudadana e investigación criminal, lo que usted acaba de decir. Y hemos debatido suficientemente en otros países. Yo estuve en Roswell y allí no se ve a ningún personal policial en la calle, pero sin embargo tiene un sistema de un centro de monitoreo está observando por parte de la ciudad. Entonces, cuando hay necesidad, inmediatamente, en menos de un minuto ya está el personal policial allí. Y allí, en la zona donde usted no vio ni un personal uniformado. Ahí me hace decir que están las cámaras y eso que se manejan a través de eso. No, eso es lo que yo le quiero explicar. Lo que yo le quiero decir que de igual manera hay un personal, la investigación criminal se desarrolla no en forma uniformada. Por eso hay que establecer bien lo que habló el senador también, la parte preventiva. Antes de ocurrir el hecho, nosotros no queremos que ocurra. Una vez que ocurra ya es pintar la cara Pero a la es institución. importante la prevención, un efectivo policial uniformado, no de civil. Sí. Sí, definitivamente es así, ¿verdad? Pero nosotros estamos desarrollando en dos ejes la acción policial. Ahora, usted hacía referencia, comisario, hace rato, y los senadores y el diputado también, y los televidentes escucharon, mermó aparentemente la cantidad de robo de vehículos. ¿Y cómo están entonces los robos de celulares, Sí. el apriete ahí por ahí, en la calle, en el micro, en las casas? Sí, yo le puedo decir que de acuerdo a la estadística, yo voy a hablar de acuerdo a la Sí, de acuerdo al estadística número y que puede maneja. ser que alguien no haya denunciado también, pero de lo que se denuncia se me pasa y yo hago la estadística y conforme a eso las acciones se delinea a diario. Entonces, en ese sentido, los robos domiciliarios sigue igual, robo de moto también. Las cuestiones de... en términos vulgares que se llama caballo loco, ha disminuido también. Y el robo de vehículos ha disminuido 95%. Tal es así que necesitamos dar una respuesta múltiple a todo esto, porque la policía lo que hace seguramente con sus acciones, en algún momento, yo no estoy de acuerdo con el concepto de estar rebasado, pero sí que puedo decir que la lucha es demasiado grande. Y en un momento dado estamos en el límite de cometer un homicidio, en el sentido de defender a nuestros ciudadanos y en defensa nuestra también. Porque, ¿por qué hay delincuentes en las calles? Si todas las instituciones encargadas hubiesen funcionado bien, me parece que íbamos a tener menos Sí, es por delincuentes. eso entonces vamos a empezar ya con el presidente de la República, Fernando Lugo. ¿Por qué? Y algunos te van a decir, soy delincuente porque no tengo trabajo. Sí. Este gobierno no crea trabajo. Si vamos a irnos por esa lógica, digo, ¿verdad? Pero la realidad es que hay delincuentes acá y en cualquier país del mundo. Sí. ¿Eh? Y algunos barrios, Fernando, están realmente rebasados. Llámese barrio obrero, con el respeto que se merece, y otros lugares donde al anochecer la gente se tiene que encerrar. No pueden salir, uno Los no puede salir a la noche. asentamientos, Los asentamientos. Chacaritas, El sin problema, querer. el problema, perdón que le interrumpa, el problema principal es que la seguridad debe llegar a todos los rincones del país, y en especial a los rincones urbanos del país, sin importar que sean sectores ricos o pobres. Totalmente. Y ahí es donde entra el concepto que yo le decía de policía preventiva. Sí. Después está también la policía investigativa, obviamente, que están de civil. Pero la sola presencia de un vehículo policial estacionado en un barrio ya disuade por lo menos a 4 o 5 manzanas, ¿cierto? Eso no se ve. Cuando dicen no tengo combustible, bueno, deje estacionado. Comisario, ¿tienen vehículo, o sea, combustible o no tienen? eso es importante. Y acá hay un detalle. ¿Quiénes han prosperado con la inseguridad? No solamente los delincuentes, sino las industrias de seguridad privada, ¿cierto? Todo eso ha prosperado. Cerco eléctrico, a expensas de la seguridad ciudadana. Y hoy un ciudadano común no puede hablar por celular en el ómnibus, porque aprietan. así Un mismo. ciudadano común. Entonces, y el ciudadano común, la mayoría de la ciudadanía es la que viaja en ómnibus o camina a la calle. totalmente. Entonces, estamos afectando. Si hoy se hace una encuesta, estoy seguro que se han hecho encuestas, la seguridad es el factor número 1. No se puede, la gente no le puede enviar a su hijo a estudiar a una escuela nocturna sin vivir en zozobra, o la universidad, la Facultad de Derecho, Sí. yo soy profesor ahí, le pido por favor a mi alumno al terminar la clase que se acompañe todo hasta llegar a la casa.
O sea, la situación es grave y tenemos que tomar medidas. ¿Por qué le tenemos al comisario? Con el comisario es responsable de la seguridad. Acá en Asunción, Central, Cordillera también, ¿verdad? Cordillera. Hablamos de, Sí, imagínate, lugares donde realmente escuchamos siempre que existe tal robo, tal robo. El tema de los vehículos sin chapa, ese es un drama también. ¿Qué pasa con automotores? Quisimos tener la presencia del representante de automotores, pero me decía que la encargada está de vacaciones y que la quedó en su reemplazo, tenía compromiso ya y no podía. ¿Qué pasa en ese caso porque hay motos sin chapa, vehículos sin chapa? Vamos a paralizar la ciudad en caso de que, que vamos a tomar medidas de eso, pero hay medidas, la de No, controlar, muy si no bien. está denunciado como robado, se le hace continuar a pesar de que está cometiendo un hecho punible llamada a disposición al tránsito, porque dentro de esa figura está la de conducir vehículo que no está en regla, ¿verdad? Pero entonces vamos a paralizar, y entonces la policía hace ese juego de cintura que lo llaman, ¿verdad? Para no paralizar. Porque se puede Algunos paralizar. hacen aparentemente ese juego de cintura. Eruco, a ver, mi hija continúa, ¿verdad? De Eh, todos estamos en la viña del Señor, lastimosamente, digo. Ustedes son muchos. No sé cuántos miles son. Bueno, 20, está 15.000. registrado 23.000 efectivos, de los cuales, y mucho más necesitamos, Claro. porque... ¿Cuánto haciendo- necesitan más o menos, comisario? Si es que vamos? tenemos que llegar, con esta cantidad poblacional que tenemos, cerca de 7 millones de habitantes, por lo menos tenemos que llegar a 35.000 35.000 policías. Ahora, ¿qué explicación nos da, comisario, a los parlamentarios, a los televidentes, el tema de que la comunicación, cuando alguien denuncia, vos como comisario le avisás a alguien de la comisaría, oye, mondá tal parte, ojo, tiene vehículo tal chapa, tal color, y resulta que el delincuente está escuchando también? Es fácil, pero ¿cómo sucede eso? Definitivamente eso es lo peor que pueda suceder en un sistema de seguridad, cuando los autores están escuchando todo el movimiento, entonces van a eludir. Entonces, en ese sentido, tenemos que mejorar nuestro sistema de comunicación, y eso todo vamos a coincidir, para que la frecuencia policial sea escuchada solamente a nivel policial. Y de ahí también que usted habló de las cuestiones de la corrupción, en el sentido del personal que fácilmente alinea a su manera un procedimiento. En ese sentido yo puedo decir categóricamente que es tal vez, no quiero decir la única, pero la institución que más está trabajando en la autodepuración de sus cuadros. Porque no vale la pena traer tecnología si sus cuadros son corruptos, Claro, si sus claro. cuadros no van a responder. El problema dentro de la policía no solo hacer referencia. Vos hoy en el campo no encontramos a alguien que quiera ir a labrar la tierra. ¿Por qué? Porque hoy Copachico era policía. Porque saben que va a tener un salario mensual, pues. Entonces no hay vocación ahí, simplemente por una necesidad. Y después se lastimosamente lleva por otro Y camino. es lo que yo estaba contando. Si hay policía, la mayoría de los policías tienen que comprar su uniforme, su chaleco antibalas, las municiones de sus armas. ¿Y cómo hacen para comprar eso? Se endeuda la cooperativa policial. Así mismo. Y ahí su sueldo a fin de mes disminuye porque se le descuenta automáticamente. Después saca una moto Claro. que hoy es casi regalado. Entonces tienen que endeudarse, ¿cierto? Le llega poco sueldo, no tienen para su gasto básico y ahí está la oferta de la corrupción. Entonces hay algo muy importante que la policía debe dotar a su personal de uniforme, chaleco antibala, de ¿Y ustedes no son municiones. acaso no Y encargados para dar nosotros le damos presupuesto para eso. no se Le cumple? otorgamos presupuesto, pero seguimos recibiendo quejas anónimas de muchísimos policías, de policías de mando ¿Y quién es el medio. responsable? ¿El ministro del Interior, Bueno, verdad? hay una responsabilidad del comandante de la policía, Sí, del pero- ministerio político. Yo no sé si Hacienda le hace la transferencia también, porque a veces se recorta donde más se necesita y se favorece donde menos, como te corporán. El tema de la policía es como la economía. Se habla de que Paraguay creció económicamente, no por acción del gobierno, pero la microeconomía, el bolsillo de los Exacto, no muchachos se siente. está vacío, ¿cierto? Otra. Sí. Entonces, ese es un problema que tenemos que solucionar. Controlar también la corrupción interna, ¿cierto? Mucho control interno. La evolución económica del oficial de policía desde que egresa hasta cómo va ascendiendo, ¿cierto? Eso. Hacer un seguimiento, o sea, yo creo que la policía tiene que desarrollar un mecanismo de control interno mucho más intenso, ¿cierto? Eso también es otro tema que es importante tocar. Ahora pregunto, ¿el liderazgo de Rafael Filisola se ve o no? Yo creo que Filisola tiene un buen diálogo político
con el Parlamento, ¿cierto? Se maneja con diplomacia en los temas policiales, pero evidentemente no se ha dado una respuesta. No hay un aumento de seguridad, no se nota eso. Tal vez se controle un poco más la honestidad de los policías, etc. Pero yo lo que veo es que Rafael es un buen articulador político, pero no se nota el efecto de su trabajo en la seguridad ciudadana. Diputado, ¿y para vos? Y para mí que yo sigo planteando cuánto de apoyo siente el funcionario policial para cuidarnos. Es nuestra seguridad. Y son seguridad ustedes los que tienen que darle el respaldo y sí, por eso este presupuestario. replanteamiento a la ley, el presupuesto también tiene que ver, y sobre todo la educación. ¿Cuántos están capacitados? El comisario nos habló de algún aspecto de que están preparados para investigar, por ejemplo. Pero ¿será suficiente? ¿Cómo le elevamos el autoestima? Si faltan, más policías, Claro. pero los que ¿están capacitados? Y bueno, lastimosamente ya no tengo tiempo. Comisario, te agradezco por aceptar la invitación. Me hubiese gustado que tengamos más tiempo para debatir, Sí, porque sí. este tema es para debatir no solamente media hora, sino toda una tarde y tal vez otro día. Totalmente, Entonces, totalmente. contento también por la ¿Y invitación. qué le decía a los comisarios, a la comisaría, al ciudadano común y corriente que tiene problemas y llama a la comisaría, a veces nadie le responde? Y bueno, ¿A dónde uno puede denunciar eso? Tienen la forma de denunciar en primera zona policial, en donde yo estoy, en la comandancia, en el Ministerio de Interior está abierta un teléfono en línea directa, y de hecho que también toda la prensa está a disposición si quiere denunciar, ¿verdad? Porque nosotros en la cúpula policial actualmente no le podemos estar culpando a otra instancia política, sino nosotros somos los que tenemos que sacudir en esta cuestión, y estamos sacudiendo. Le decía eso, la única institución, tal vez, no quiero decir la Que única, trata de depurar, o que se está depurando. autodepura, que es distinto. Y quería comentarle unos 3 efectivos que ha hecho ese acto que usted mencionó hace rato. Está siendo está preso ahora, y con mucha posibilidad, que no quiero hacer un prejuzgamiento porque voy a integrar todavía el Tribunal de Calificaciones, va a ir de baja. Bueno, yo ya no tengo tiempo. Le agradezco a usted, diputado. Gracias. Senador, Muchas gracias, Fernando, y vamos a seguir trabajando por la seguridad ciudadana del sector político, y también a los oficiales policías que se pongan las pilas, y a la ciudadanía que exija Exacto. seguridad. Exigir, Gracias, comisario. exigir. Yo a la familia Fernando Permiso quiero decirles que también se organice para su propia seguridad. Totalmente. A veces somos muy tranquilos, a las compras van los niños, los jóvenes, por ejemplo al anochecer, que cuiden, que organicen su día y que ya ven Totalmente. los portones, Permíteme un las segundo. puertas, por la seguridad de la familia, comisario. Así que Un se segundo. tome un ejemplo de la Comisión Vecinal de Barrio Herrera, por ejemplo, que hasta a la empleada se está dictando charlas cómo tiene que actuar, porque los papá y mamá trabajan y La queda a cargo de la empleada capacitación, prácticamente de la la casa. Entonces, capacitación. cómo actuar, todo eso estamos haciendo un alineamiento. Solo que nosotros no tenemos el espacio para publicar, no tenemos presupuesto para entrar a Pero es informar importante todo llamar y terminó el asunto. Yo creo que ningún medio va a cerrarte A partir los de ahora. micrófonos ni la... Gracias. eso. A partir de ahora. Muchas señor. gracias. Vamos a la pausa. Gracias. Crecemos cada día. Pool, naturalmente nuestra.